Buen día, gente. Estamos en la clase número 39 del curso de Soberanía por Alejo Visionais y hoy hablamos de qué nos hace humanos. ¿Qué nos hace humanos a nosotros? Yo doy un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando miraba la estrella de niño, el cielo estrellado, ¿sí? Me sentía pequeño en la inmensidad de la creación del cielo, ¿sí? Pero sin embargo, dentro de esa inmensa creación sentía que tenía un lugar propio y también me sentía parte de todo lo maravilloso del cielo, ¿sí? Entonces estoy hablando de un sentimiento, de una idea que me vino, imagino que a todos nos debe pasar igual al mirar las estrellas, pero yo en mi caso, en este momento, en ese momento, eh, no miré tanto las estrellas, miré y me concentré en lo negro de fondo que hay en las estrellas. Y ahí me sentí que hay mucho más en el mundo. Y fue cuando sentí que las estrellas estaban tan cerca que podía tocarlas con las manos. Estiré la mano, pero no pude tocarla aún sabiendo que era imposible. Pero esa sensación fue mágica. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Hacer todo lo que queremos hacer. Por ejemplo, yo hago este video, no pido permiso. Hablar sobre lo que uno quiere hablar. Yo estoy hablando de lo que yo quiero hablar. Tal vez tú quieras hablar de otras cosas, no te interesa el tema, ¿sí? Pero es mi elección. Y elegir, por ejemplo, la mayoría de la gente elige un equipo deportivo en contra de no elegir a los otros equipos. Igual con la política, igual con los amigos y demás. Entonces, me pasó recientemente que visitando una amiga, que ella, esta amiga que tiene un poco más edad que yo, ayudaba a realizar la tarea escolar a su sobrina de 7 años. ¿Sí? Esta sobrina se hacía la dormida, no contestaba bien, entonces esta amiga se hizo la enojada, ¿sí? Y empezó a guardar los útiles, a cerrar la carpeta y dice, bueno, cuando tengas ganas de estudiar, yo lo hago por bien, por vos, y bla, bla, y que así como retándola, ¿sí? Para que al rato siguiente logró convencerla y la niña de 7 años, ella misma levantó, abrió la carpeta y dice, bueno, lo voy a hacer sola. Esa independencia tuvo la chica, ¿sí? Pero esta amiga, aún así, con todo el enojo, volvió a enseñarle desde donde habían quedado con todo el amor que lo venía haciendo antes. El enojo desapareció. Entonces, ¿qué es lo que me enseñó en ese momento? Que algo que ya sabía, por ejemplo, pero yo hago una historia para que te des cuenta. Nos ayudamos entre nosotros, niños, grandes, adultos y demás. Nos perdonamos sin rencores. En el caso de esta señora, amiga mía, se enojó porque la chica no respondía bien la respuesta, como que estaba jugando, y al final volvió a enseñarle sin rencores. Entonces, también buscamos el bien para los otros, porque esta señora no gana nada enseñándole más, pierde el tiempo, pierde la paciencia, pudiendo hacer otras cosas. Entonces, buscamos el bien para los otros, ¿sí? Entonces yo en ese momento me enternecí y amé con la mirada a esta señora, amiga. Pero recordé luego que es medio feminista y se me olvidó el amor, ya dejé ese sentimiento de lado. Pero es parte de la elección. Entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? Es enamorarnos de los otros, ¿sí? No enamorarnos en el sentido de pareja, ¿sí? De amistad y demás, porque hay un cierto amor con los amigos, con los compañeros de trabajo en algunos, ¿eh? También le hacemos cariños y mimos a quienes amamos, por ejemplo, a la sobrina, a la amiga, a nuestra pareja, ¿sí? Y también lo más conocido por todos es nos autosacrificamos por darle lo mejor a quienes amamos, ¿sí? Los padres se sacrifican mucho para que los hijos estudien, porque eso es cierto, se sacrifican mucho para pagar y estar en condiciones de que sus chicos estudien. Y conozco muchos padres que trabajan por poco sueldo, pero se obligan ellos mismos a sacrificar un montón de cosas para que sus hijos vayan a la universidad. Y le exigen y les reclaman que saquen el título porque ellos se están sacrificando mucho para darle lo mejor a sus hijos. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos hace humano también? Elegir qué cocinar, qué comer, cuándo limpiar o cuándo ducharnos. ¿Sí? Elegimos qué ver en internet, la mayoría. Entonces, lo que nos hace humanos son los sentimientos, ¿sí? El amarnos, aprender cosas, elegimos cosas, nos ayudamos, nos dejamos ayudar, ¿sí? Y a la vez cambiamos, según las edades, como yo dije, que 10 años son una vida. Y ahora, la ley.
hace todo lo contrario. Te explico por qué, más o menos, para que te des cuenta. Nos dice qué sentir, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú haces fila en la puerta de un banco esperando a ser atendido, ¿verdad? ¿Qué te hace sentir? Que sos poco importante. ¿Se entiende? Entonces, con la ley, con todo lo que ejecuta la ley, las acciones que vienen a causa de la ley, ¿sí? Nos hacen sentir poca cosa, como un grano de arena en un mar de arenas. Nos dice qué pensar, ¿sí? Con la narrativa con la que se justifica una ley, ¿sí? Con esa narrativa nos dicen o nos enseñan qué es bueno o es malo, lo que es justo, lo que es injusto, sin darnos otra opción a elegir. ¿Se entiende? Nos dan toda la respuesta a cualquiera de las preguntas que tenemos nosotros. Es más, nosotros nos empezamos a preguntar ciertas cosas e incluyen en la ley cierta respuesta a eso o con otra ley. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Nos genera paz o miedo o castigo. Paz cuando haces todo lo que te dice la ley, entonces la ley no te molesta. Siempre y cuando pagues, cumplas las normas, pero no te da ninguna ventaja o privilegio. ¿Sí? Causa miedo, ¿por qué? Porque si no haces lo que te dicen, ellos te amenazan con dureza. Multas, sanciones de todo tipo, si no haces lo que ellos te dicen. También hay castigo, si no haces lo que ellos te dicen, ¿sí? Te castigan con secuestro de vehículo, te embargan la casa, te llevan a un jurado y te someten a un juicio, ¿sí? Pero, sin embargo, parte del castigo es que no hay premio si tú haces bien las cosas que ellos te dicen. Si yo he sido un perfecto ciudadano y cumplió con todas las normas, no hay un beneficio. Salvo que yo lo exija, lo pida y si quieren y tienen ganas me lo dan, pero no se lo dan a todos. La ley tampoco te dejan elegir, ¿sí? Porque imponen su ley aunque tú no la elijas. Ellos te dicen, estas son las normas, te guste o no te guste. Bien mafiosos, por supuesto. Entonces vos votás siempre a un partido político o a otro, pero resulta que siempre son la misma mafia, pero tienen diferentes rostros, diferentes caras, ¿sí? Porque vos voté a quien votés, ya sea a la izquierda, a la derecha, de centro izquierda, ultraderecha, terminan siempre haciendo lo que dicen los poderes supranacionales, o sea, por arriba de lo supranacional. ¿Se entiende? Entonces también con la ley, sus contratos te obligan a firmar. Y si tú no firmas, por ejemplo, para contratar un abono, para tener una cuenta bancaria, si no tenés, no, ellos no tienen el consentimiento de tu firma, te vuelven ellos mismos a ti un vagabundo, ¿sí? Donde no puedes tener casa, ni ningún otro tipo de beneficio, ni teléfono, nada, porque todo va con la firma, con sus contratos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Sí? No tanto qué es lo que dice, sino qué es lo que hace, ¿sí? Te envuelve en una burbuja que te aísla de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos hace sentir el globo terráqueo? El globo terráqueo es la esfera giratoria donde nosotros vivimos y no hay escapatoria para ningún lado, salvo tengas todos los recursos que tiene la NASA, pero salir afuera y ¿qué hay? Nada, es más vacío. Entonces, ¿qué te hacen sentir en una burbuja que estás encerrado en un lugar donde no hay otra realidad que la que existe dentro de esta burbuja, que es el planeta Tierra, esfera, el globo, bueno, en fin. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley en muchas de sus partes? Que estamos encerrados en una realidad, en una burbuja, en donde no hay salida. Entonces, si tú tienes un problema hipotecario, si la ley inmediatamente te encierra en una burbuja y no sabes para dónde salir, para dónde ir, a quién recurrir ayuda. Y son ellos los que te manejan dentro de esa burbuja. Te roba tu libertad de pensamiento propio, pues te dice que está bien y es bueno para ti, ¿sí? Cambiar mi sexo supuestamente es bueno para mí. Y si yo estoy en contra de cambiar el sexo mío o de cualquiera, me castigan. Entonces me roban mi libertad de pensamiento propio, ¿sí? Se supone que la ley me obliga a decirle al resto que está bien cortarse el pene o hacerse una mastectomía, o sea, cortarse las tetas, los senos, los pechos de mujer, que yo, porque es bueno para mí, para todo el mundo, yo tengo que decir su narrativa, si no, me sancionan.
Es verdad que la ley sí te ayuda a resolver problemas legales, de multa, de lo que sea, ¿sí? Si vos chocas, le obliga al otro quien te chocó a cubrir los rastros, o sea, que se haga responsable del daño que ha causado. Pero no sin antes, ya te roba tu propia capacidad para resolverlo individualmente, porque vos podrías hablarlo con el hombre y exigirle, ¿sí? Pero la ley se impone ante toda la, la narrativa que vos puedas tener con el otro individuo que te hace daño, ¿sí? Porque lo podremos resolver entre nosotros, sin embargo, nos obliga en cierta forma a recurrir a la ley, o sea, nos quita el derecho de la defensa o de la resolución de problemas. Luego, te roba dinero con excusa del bien común. Nosotros pagamos impuestos para que tengamos calles, pero si las calles ya están hechas, ¿para qué nos siguen robando su impuesto? Y te cobra por el uso de las soluciones que ellos te imponen. Por ejemplo, ponen semáforos, mientras más semáforos ponen, más te cobran. Está bien, consumen luz, son gastos fijos de hierro, de las lámparas, de los cables, pero ya está, ya están puestos. ¿Por qué te siguen cobrando como si estuvieran haciendo semáforos nuevos? Radares de velocidad, si vas un poquito más alto la velocidad, un poquito menos, te sancionan, te roban dinero. ¿Sí? Te cobran impuesto al agua, a las tierras, todo te cobran impuestos. Bueno, luego te roba tu capacidad de independencia, tu capacidad de autoabastecimiento, ya sea alimentario o energético. ¿Sí? Es más, en muchas casas en la antigüedad habían telares donde vos fabricabas tu propia ropa. Ahora te roban todo eso. Te roban todo prácticamente. Te condicionan tu libre traslado, es decir, que te limita a dónde puedes ir, ¿sí? Y a dónde no, y te cobra dinero, ya sean peajes, pasaje de colectivo, lo que sea, para que tú puedas circular, porque tú ya no puedes circular en un caballo. ¿Sí? Sí o sí tienes que usar un medio de locomoción, ¿sí? Y la bicicleta, si vas en ruta, es muy sacrificado. Bueno, entre otras cosas, con el DNI te dicen dónde puedes ir o no. Tenés que pedir permiso para pasar de un lugar a otro. Te dice que debes aprender y que no debes aprender. Y te castiga si aprendes algo fuera de lo establecido. Yo recuerdo cuando de niño, y también en la universidad, que no la terminé por si quieren saberlo, salía con preguntas que yo no entendía. ¿Sí? Y decía, por ejemplo, que para mí no es eso, para mí debe ser otra cosa. Y me castigan, me ponen un 1, y bueno, pierdo la materia. ¿Sí? Entonces, también te roban tus inventos a través de las leyes de patente. Porque tu invento, una vez que tú la patentas, ¿sí? Le tienes que pagar a ellos para conservar los derechos de autor. Invento lo que tú registres en las patentes. ¿Sí? Y ellos la pueden usar a diestra y siniestra como sea su gusto. ¿Por qué? Porque ya les pertenece a ellos. Sin embargo, si tú haces un invento y lo empiezas a vender, tiene que pagar o alguien tiene que pagar por el uso de esa patente. Es decir, que es un negocio redondo. Entonces la ley viene a robarnos lo humano en nosotros. Lo repito, la ley viene a robarnos lo que es humano en nosotros. ¿Sí? Primero nos roba el idioma, porque ellos usan un diccionario jurídico que nada tiene que ver con el diccionario que estudiamos en la escuela. Ataca el sentimiento de familia, clan o grupo, ¿sí? Y toma el lugar de familia, clan o grupo. O sea, es como el cuento de Caperucita y el lobo, ¿sí? El lobo se mete o se la come a la abuela y roba, ¿sí? La figura de la abuela y trata de engañarnos por ahí, hasta que nos pegue el bocado. Ataca el libre pensamiento crítico, cualquiera que esté en contra de una ley o contra de lo que sea en crítico. ¿Crítico qué significa? Que no está de acuerdo o que sugiere otra solución alternativa a un problema. Y ellos te castigan, te censuran, te atacan en los medios de comunicación y demás. Luego la ley ignora las emociones, ¿sí? Y castiga las emociones. Porque si yo tengo un ataque de ira o de enojo, porque alguien me ha hecho un daño, ¿sí? Me condicionan a mí y me ponen la figura de loquito. Entonces, no son capaces de entender las emociones, porque a ellos no les interesan las emociones. A que a ellos les interesan los hechos, ¿sí? Entonces, tampoco le importa mucho el sufrimiento de la gente. Hay leyes que protegen, ¿sí? Pero no se cumplen y no en todos los casos. Te obligan a estar casado con quien ya no quieres, ¿sí? Es decir, tú te casas con alguien que luego pierde el amor,
esa persona te puede traicionar o lo que sea, te es infiel, y vos tienes que estar casado, tú tienes que hacer un montón de trámites, papeles, ir a juicio, ¿me entiendes? Y luego te puedes separar, ¿sí? Porque si tú te separas, es abandono de hogar. Entonces hay un montón de cuestiones que legalmente tienes que fijar para no estar con alguien que ya no amas, alguien que en realidad estás detestando, estás odiando. Y el Estado siempre se queda con una parte del divorcio, ya sea con abogado, por costa judicial y demás, que es un negocio para ellos, ¿sí? También viene a robarnos todo aquello, todas aquellas cosas que podemos hacer por nuestra propia cuenta, porque las calles las podemos hacer entre los vecinos, pero ellos te prohíben hacer las calles porque eso es cosa de ellos, ¿sí? Porque ellos tienen que tener el control. Te prohíben hacer casas por tu propia cuenta porque tienes que tener el terreno pagado, con la escritura y estar en sus contratos. Y vehículos tampoco. Si yo hago una bicicleta, ¿sí? Me van a prohibir porque no cumple con las normas de seguridad, de tránsito, por ejemplo. O lo que sea, si me quiero hacer un vehículo, un cuatriciclo o algo, y yo quiero ir a hacer las compras, ¿sí? Que quedan 5 cuadras a mi casa, me prohíben porque no cumplen todas y millones de leyes de tránsito y de motovehículos que al final solamente una empresa que tenga un gran, enorme presupuesto puede cumplirlas. Y te roba el sentido de la autodefensa. Es decir, yo ante un ladrón no me puedo defender. Si para eso está la policía. Si yo me defiendo, el ladrón me acusa y voy preso yo. Pero yo me estoy defendiendo de un acto criminal. Trato de disuadirlo, impedir que siga con esa actitud, pero para la justicia yo soy el agresor en ese caso. Y aparte, por otro lado, no te enseñan sobre leyes en la escuela. Y aún si te enseñaran algo de leyes, tampoco puedes interpretarlas como lo hacen ellos. Por ende, dependemos de ellos para todo. Ellos son los que concluyen si es buena o no la ley, si esa ley se puede aplicar en tu caso o no. Ahora, si queremos saber qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que a nosotros nos hace humanos, basta con recuperar todo aquello que se prohíbe en la ley. Nosotros recuperamos todo aquello que nos prohíbe la ley, como el hecho de la legítima defensa o de circular libremente, y empezamos a ser más humanos. Queremos saber qué somos o por qué o para qué existimos, basta con recuperar todo aquello que se prohíbe en la ley o se considera pecado en las religiones. Porque las religiones tienen sus leyes también. Entonces, ver qué es lo que nos prohíben es lo que nos libera. El mismo caso es para la salud, la medicina, la ingeniería y todas las cuestiones que puedas imaginarte. Bien. Ahora, la ley viene a robarle nuestro sentido a vivir. ¿Sí? Porque ellos te dicen cómo es correcto vivir. Aunque tú sientas distinto, entonces te roba tu legítimo derecho, ¿sí? A vivir tu vida como tú quieres vivir. Entonces la ley viene a robarnos lo masculino en nosotros y lo femenino en nosotros. Cuando nosotros estamos en un grupo, por lo menos yo no me estoy fijando si es mujer y tiene derecho a hablar o no, ¿sí? O puede opinar o no. A mí lo que me importa es la opinión. Si su opinión es tan válida como la de un hombre o como la de un niño, para mí está perfecto. Yo no hago diferencia entre masculino y femenino, pero la ley sí. Entonces, con la personería jurídica sexual, ya sea masculino o femenino, ya nos separan. O sea, como si hubieran dos tipos de seres humanos. Pero tanto el hombre como la mujer, el varón como la mujer, masculino o femenino, independientemente de la edad, seguimos siendo humanos. Pero esta es una de las primeras diferencias. Recordemos que sexo significa separación etimológicamente hablando. Bien, es decir, que ya venían robándonos nuestra identidad individual hace mucho. La ley viene a robarnos nuestra salud en todos los sentidos, ya sea psicológica, espiritual y físicamente, ¿sí? Porque nos condicionan todo, hasta cómo sanarnos. ¿Sí? Es más, nos roba la salud y luego nos obliga a estar en la rueda del hámster, ¿sí? Corriendo detrás del psicólogo, detrás del cura, detrás del traumatólogo, detrás de los médicos. Ahora, ¿por qué la ley viene a robarnos, por ejemplo, el dinero? Porque todos son multas, todo es dinero. Porque es un negocio eficiente, estable y perpetuo, dura en el tiempo, se mantiene, no tiene recaídas.
Y si tiene recaída, basta con crear o poner en efectividad otra ley, ¿sí? Y el negocio se recupera. Entonces hay ganancias constantes. Entonces, ellos buscan el poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder que tienen ellos lo convierte a ellos en exento de culpa y cargo, ¿sí? Un político que tiene fuero no puede responder por un acto criminal que ha mantenido mientras sigue siendo político y sigue estando en el cargo, ¿sí? Es como que yo he sido un asesino y porque estoy de político no voy a la cárcel. Entonces voy a hacer todo lo posible para seguir estando en la fila de los políticos para nunca pagar mi crimen, ¿sí? Entonces eso también es lo que hace el poder. Y el dinero es el con el que se compra poder. Se compra la voluntad, se compra todo. Entonces también la ley impone la superioridad de lo que hacen la ley en contra de lo que obedecen la ley. Esto es para que ellos se sientan especiales y distintos a los otros, se creen superiores, como si fueran dioses, reyes y demás, ¿sí? Pero recordemos que toda su vida, ¿sí? Todo su dinero, su poder, lo consiguen robándonos cosas a nosotros. La ley está para robar nuestra individualidad, reemplazándola con una ficción jurídica estandarizada como una cosa o un objeto. ¿Se entiende? Para lo que sepan un poco más del fraude legal del DNI. Viene a robar nuestra individualidad, porque este objeto tiene cierta característica que no cambia si no es porque ellos lo dicen. Pero nosotros cambiamos sin permiso. Cuando maduramos, ¿sí? Son cuestiones de vida que tenemos un accidente y ya nos ponemos de forma de pensar diferente, en fin. Entonces, la ley está para robar nuestra esencia de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos la usan para sí mismos. Es decir, que nosotros trabajamos 8 horas o 12 horas, lo que sea, en beneficio de otro, que otro no trabaja esa cantidad de horas. Y si las trabaja, por lo menos tiene la ganancia de dinero, del tiempo, en tiempo real y sobre más. Es decir, que si yo fabrico esta herramienta, yo solo, ¿sí? Yo la vendo a tanto dinero y yo sé que hago 10 de esta y gano 10 veces más dinero. En cambio, el que crea la fábrica, fabrica 10 de esta, me paga a mí como si yo hubiera fabricado una y él se gana 9 pinzas de esta en su ganancia, como si él lo hubiera fabricado mano a mano. Pero él no podría hacerla porque no tiene la capacidad de hacerla, porque esto es una cuestión de artesanía. Por eso vienen las máquinas a reemplazar al artesano, al que hace con las manos. Entonces la ley en sí misma no existe. Es una ley, es lo mismo que yo escribo acá. Es una narrativa nada más. Solo existen aquellos quienes crean a la ley para autobeneficiarse al usar a los otros. ¿Sí? Si yo hago esto y hago lo que sea para ganar dinero con esto, ¿sí? Aunque sea esto verdad o mentira, yo te impongo que tú tienes que saberlo, ¿sí? Te cobro dinero y yo tengo un negocio redondo. Entonces, quienes creen que la ley es una verdad absoluta son los que pagan todo el poder que generan ellos. Son los que son robados. Mientras más creas en la ley, más sos robado. Entonces, la ley se impone para transformarnos a nosotros en seres sin emociones, sin inteligencia. Es seres aptos para ser parasitados en una granja. Imagínate todas las vacas, ¿sí? Ellos comen la vaca acá, toman agua acá y luego van a donde duermen y son ordeñadas, ¿sí? En otro lado son asesinadas para la carne, consumir la carne. Por ejemplo, hay mucha gente que se queja de que vos tenés que usar cuero ecológico por naturaleza, pero se matan tantos animales para la carne que nosotros consumimos en todos los países. ¿Y qué se hacen con los cueros? ¿Qué se hacen con los cartílagos? ¿Qué se hacen con los huesos? Es otro negocio. Entonces, a nosotros nos prohíben usar ropa de cuero, pero la venden en a otros países que no está prohibido. Y ellos se benefician de las ventajas que da el cuero. A diferencia de un cuero que no es natural, que se desintegra, se rompe rapidísimo. Una campera de cuero natural te dura tal vez 40 años. Una de cuero artificial o cuerina te dura 10 años y se va rompiendo. Pero vale lo mismo que si fuera de cuero natural. Entonces,
Debemos volver a aprender a ser humanos para, de esta forma, deslegitimar a toda la legalidad y entonces reconstruir un mundo hecho para los humanos, por humanos, para los humanos, en armonía con la naturaleza. Entonces, la nota al final. Entiendan que mientras siga existiendo el sistema legal, que es un sistema esclavista, permitimos que sigan existiendo los esclavistas. ¿Sí? Permitiríamos que sigan existiendo sus abusos, es permitirles volver a generar todo un sistema legal a fines de volver a someter a más gente, aunque no seamos nosotros, ¿sí? Propiamente dicho, pero a otra gente van a hacer sufrir y seguir haciendo daño a millones de seres humanos en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, sería muy fácil decir, Argentina tiene tantos millones de habitantes, todo esto es Argentina, tiene tantos kilómetros cuadrados, entonces se divide la cantidad de habitantes en la cantidad de kilómetros. Entonces a cada uno le corresponde una parcela. Si fuera mi país o mi casa, te digo, bueno, esa parcela es tuya, haz lo que vos quieras, no tengo por qué pagarte impuestos, ni por qué limitarte, ni nada. Pero sin embargo no hacen eso porque no es para el bien de la gente, no es para el bien común. Es ellos para beneficiarse ellos. Ellos consiguen tener el poder que tienen a través de nosotros, usándonos. Por eso es como un parásito. El parásito come, 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 aunque tenga que matar a la víctima. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que están matando los parásitos a la víctima, ¿sí? Y luego, cuando estén bien llenos y no tengan víctimas que le hagan oposición, van a empezar de nuevo con su círculo de generar poder. Bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.